¿qué tal? Bienvenido al lenguaje empresarial. El día de hoy tenemos un tema que se llama política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es cuando el gobierno interviene en la economía de un país, aumentando la demanda o disminuyéndola. Existen dos tipos de política, la política de un lado expansionista y por el otro lado está la política contraccionista. ¿Qué diferencia la política expansiva a la otra, la contraccionista? Bueno, la expansiva, como su nombre lo dice, es aumentar la demanda en un país. Es decir, el gobierno, por ejemplo, promueve que se construyan más hospitales, más arquitectura, y eso aumenta la demanda. Eso influye que habría que pagarle a arquitectos, que habría que pagarle a ingenieros, albañiles, por lo tanto se aumentaría la demanda, pero a la vez trae algo negativo que sería aumentar la deuda pública. ¿Por qué? Porque el gobierno pide prestado para invertir en arquitectura, en infraestructura y sin deuda, pero a la vez desplaza la demanda porque se requiere personas para su construcción, materiales, cemento, obreros, entre otras cosas. Entonces hace que al mismo tiempo desplace la demanda hacia la derecha, pero a la vez tiene un efecto negativo que es aumentar la deuda pública. Esa es la política expansiva. Y por el otro lado está la política contraccionista. Como su nombre lo dice, es contraer la demanda de un producto. Es, por ejemplo, hay exceso de demanda, mucho dinero por un producto. Entonces lo que el gobierno hace es aumentar los impuestos hacia las personas para que se demande menos y así poder que la gente compre un poquito menos de ese producto. Un ejemplo podría ser a lo mejor el peso. Ahorita en el sistema de cambios el peso se está depreciando mucho porque toda la gente quiere dólar y ya no quieren pesos. ¿Por qué? Porque el dólar es más importante y quieren invertir en esa moneda. Entonces el peso pierde valor y, por ejemplo, el Banco Central de México, que es Banxico, hace que escasee imprimiendo menos billetes o agarra dinero que esté circulando efectivo y lo retiene para que el peso también aumente su valor. Al disminuir la cantidad, aumenta su valor y así es como se reduce una demanda. Para que te quede un poquito más claro, voy a explicarte en una curva sobre el eje X y Y cómo se desplaza cada una de estas. Aquí veremos la política fiscal contraccionista. Como podemos ver, en el eje de la Y tenemos el precio y en el eje del X tenemos el Producto Interno Bruto de un país. Para PIB 1 y el precio 1, aquí es la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio. Pero lo que quiere la política contraccionista es precisamente disminuir la demanda de un producto o de bienes. Por lo tanto, es disminuir el gasto del gobierno y aumentar los impuestos. Así el gobierno podrá tener más dinero y disminuir su ingreso en inversión. Supongamos que esta es la demanda 1, aquí está el punto 1 y lo que queremos es hacer más chica la demanda, echarla para atrás. Entonces la demanda 2 quedaría de esta manera. Como podemos ver aquí, la demanda la desplazamos hacia atrás, contrayéndola, como pueden marcar las flechas, por lo que cabe que hay un nuevo punto de equilibrio. Donde se pone el PIB 2 y el precio número 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la demanda disminuyó, por lo tanto los precios bajan al punto de equilibrio, pero a la vez el Producto Interno Bruto baja. Por lo tanto tiene un efecto positivo, negativo. Se disminuyó la demanda, se controló la demanda de un servicio y se hizo que se hiciera menor, pero a la vez el efecto positivo es que disminuyeron los precios, pero proporcionalmente igual
disminuyó el Producto Interno Bruto de un país. Ahora tenemos la política expansiva. A diferencia de la contraccionista, que es disminuir la demanda, esto tiene como propósito aumentar la demanda. El gobierno quiere aumentar su demanda en algún producto. Por lo tanto, ¿qué son las medidas que hace el gobierno? Bueno, reduce los impuestos a las personas, el IVA, el ICR, el impuesto sobre la renta, y a la vez aumenta su deuda pública. Es decir, para aumentar la demanda, ahora voy a gastar más como gobierno, voy a pedir prestado a extranjeros, a fondos monetarios, que me ayuden en darme dinero para yo poder crear nueva infraestructura, invertir en hospitales, invertir en carreteras, y eso a la vez traerá, por ende, empleo. ¿Por qué? Pues porque se ocupa gente para construir esos hospitales que el gobierno va a hacer, o esas carreteras, o ese tipo de infraestructura. Entonces tenemos que aquí está la demanda uno con la cantidad del equilibrio en PIB uno y el precio uno. Entonces lo que quiere la política expansiva es aumentar la demanda. Entonces la demanda 2 quedaría de esta manera. Hubo una expansión del PIB 1 hacia el PIB 2, quedando aquí el nuevo punto de equilibrio. El efecto positivo de la política fiscal expansionista es que aumenta precisamente el Producto Interno Bruto de un país, porque se demanda más, entonces se construye más empleo, se invierte más, hay más capital y podemos ver que el PIB aumenta, pero a la vez tiene un efecto negativo. Los precios aumentan, es decir, se causa inflación. Subieron los precios. Por lo tanto, el gobierno a la vez sí tiene más demanda, pero como se adeudó más, entonces tiene más dinero que pagar. En conclusión, estas dos políticas de la macroeconomía tienen un lado positivo y un lado negativo. Es así por eso que el gobierno central de cada país, en este caso México, que es el Banjico, tiene que medir cuál es más factible para fluir en su economía. Como podemos ver, la política expansionista tiene un efecto positivo que es aumentar la demanda del Producto Interno Bruto de un país, pero a la vez aumenta el PIB y proporcionalmente aumenta el precio creando inflación. Ese es el efecto negativo. Por otro lado, tenemos la demanda contraccionista en la que queremos reducir el nivel de precios, es decir, la inflación. Sin embargo, si reducimos los precios proporcionalmente también, estaremos reduciendo lo que un país produce. Espero que te haya gustado este video. Ayúdame a compartirlo y si lo entendiste, déjame en tus comentarios si lo entendiste, y si no lo entendiste también házmelo saber para saber cómo expresarlo y desglosarlo más. Que tengas buen día, Dios te bendiga.